por generaciones, sí, gracias, la iglesia estuvo funcionando bajo el oficio del pastor y el evangelista. El maestro, pues solo ha estado funcionando a nivel de escuela bíblica, la escuela bíblica de verano, la escuela bíblica dominical, por allá en algún salón oculto, cuidando a los niñitos, ¿verdad? Luego, más o menos alrededor de los 70, se reconoció al profeta. Más o menos alrededor de los 70, un poquito más, un poquito menos. Llegó el profeta del Altísimo. La iglesia se mantenía bajo el peso de una estructura incorrecta y de hecho incompleta, ¿verdad? Cuando se supone que la iglesia, según lo que yo he estado explicando, probado por la palabra, debía de estar sobre el fundamento correcto, ¿verdad? Que es el fundamento de Efesios 20:21, lo dice bien claro, 2:20-21, edificados. Cuando dice edificados está hablando de nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿verdad? La iglesia subyugada bajo esta estructura incorrecta no podía levantarse, no podía edificarse, no podía construirse y mucho menos crecer, ¿verdad? Para llevar a cabo la obra, el trabajo de Dios, ¿verdad? Luego, en las últimas 2 décadas, quizás un poquito más, un poquito menos, se reconoció al apóstol. Más o menos 25 años, 30, reconocido. Siempre ha estado, la Biblia siempre ha dicho que el apóstol siempre ha estado, pero reconocido más o menos en las últimas 2 décadas, ¿verdad? Pero, llegó el apóstol, ya están los 5 completos. Pero se malinterpretó su posición en relación a la iglesia, ¿verdad? El hecho de que el apóstol fuera el primero, como dice 1 Corintios 12:28, la primera parte, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles. Esa palabra primer en el original griego es protón, ¿verdad? Y ahí tienen la numeración en el Strong para que lo verifiquen. Significa primero de todos, en tiempo, en lugar, orden o importancia, antes, al principio, sobre todo. Otra palabra que se utiliza ahí es protos. Principal en tiempo, lugar, orden de importancia, antes, empezando, el mejor, el jefe. Pues el hecho de que el apóstol fuera todas estas cosas no significaba lo que ustedes van a ver a continuación.
ustedes ven es la proyección, la impresión que se le ha estado proyectando, perdonen la redundancia, a la iglesia acerca de lo que es el apóstol. El apóstol es el protón, es el primero. El apóstol es el primero de todos, en tiempo, lugar, orden, importancia, antes, al principio, sobre todo. Dice la palabra que en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles. Eso está cierto. Pero no es eso. No es eso, ¿verdad? No es la apostolitis aguda que hemos estado viendo desde hace más de 20 años, ¿verdad? Porque como el apóstol es el primero en orden, en lugar, en importancia, pues eso es lo que proyecta. Pues ¿y quién no quiere ser apóstol entonces? Todo el mundo quiere ser apóstol. ¿Ah? ¿Y qué ha hecho eso? ¿Qué es lo que ha ocasionado? Descrédito al ministerio, quíntuple al diseño, a la estructura original, a lo que el arquitecto, como dijo Ronnie, había planificado para que fuera en beneficio del cuerpo de Cristo. Una táctica del enemigo, ¿verdad? Porque ahora hablan de apóstol y llegó el rey. Yo no estoy hablando de deshonra. La palabra habla de honra. Y hay una honra. Y por algo Dios dice que el apóstol es el primero, y después los profetas, y después los maestros, y después habla de otros dones, y obviamente los que edifican, que son los pastores y los evangelistas. Pero no es esto. No es esto. Es esto. El fundamento correcto de los apóstoles y los profetas, según Efesios 2:20, donde Dios ha puesto en tercer lugar al maestro, como dice Primera de Corintios 12:28, y donde junto a los evangelistas y los pastores, como dice Efesios 4:11, tienen ellos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que se lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo, para que en él todo el edificio bien coordinado vaya creciendo para ser un templo santo al Señor. Ese es el temelio de Dios. Ese no es el temelio del hombre. Dios había determinado un diseño específico, no basado en jerarquías, sino en fundamento. No por títulos, sino con propósito, ¿verdad? Las posiciones en el reino no son como las terrenales. En el reino, el primero es el primero. En el fundamento, abajo, sosteniendo a la iglesia. Ese es el fundamento. Y si por casualidad te molesta un poquito que no te veas, ¿verdad? Porque ese es el problema, que si estás abajo, no te ves. Si te molesta, si te hieres, si te sientes, ¿verdad? Que no te ves, no estás muy al frente, no tienes la barquillita esta en la mano, no estás, ¿verdad? Si acaso te hace sentir eso mal, mira quién está más abajo de ti. La piedra angular, Cristo, sobre el cual se edifica el fundamento correcto de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, porque esa es la única manera en que la iglesia puede ser edificada, puede crecer sobre un fundamento
completo. Conclusión. Gracias, mis hijos. Brutal les quedó eso.